Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Estamos de vuelta. Teníamos pensado ofreceros en el día de ayer una reflexión, pero en medio de esa reflexión se produjo el apagón que ha afectado a la nación de España, a la nación de Portugal y al sur de Francia. 10 horas después de que España sufriera el gran apagón, el gobierno ofrece la primera explicación al suceso, a esta anomalía, dicen fuentes del gobierno. A las 12:33 y durante 5 segundos se han perdido o han desaparecido súbitamente 15 gigavatios de la energía que en ese momento estaba en el sistema, o lo que es lo mismo, desapareció el 60% de la energía que se estaba consumiendo en el país en ese momento. Eso sí que explica el gran apagón. De imprevisto se perdió más de la mitad de la energía que se precisaba. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Eso es lo que manifestó Pedro Sánchez. Esa misteriosa desaparición es lo que ha sumido en la jornada de este lunes a España en un gran caos. Fuentes del gobierno explican que a esta hora se siguen investigando las causas de esta anomalía. Qué curioso, tienen ya la solución, pero no saben cuál ha sido el problema. Fuentes del gobierno han manifestado también, unas horas antes, a media tarde, que esto ha provocado desesperación en los especialistas. Especialistas que, por cierto, todavía no han podido aclarar lo que ha sucedido. Lo que no ha podido concretar tampoco ahora el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es cuando la anomalía iba a quedar completamente subsanada. ¿Cuánto se tardará en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos con certeza. Nunca había sucedido una caída a cero. Los datos que ha dado al filo de las 11 de la noche, como decíamos, más de 10 horas ha tardado el presidente del gobierno en hacer una rueda de prensa, es que se ha restablecido el 50% del suministro eléctrico nacional. El apagón fue a las 12:30 del mediodía ayer lunes. En algunas ciudades, la electricidad ha vuelto a las 7 de la mañana del día siguiente. Ocurre que la luz vuelve de manera desigual, por lo que las necesidades son distintas en función de la zona. Hay comunidades, según ha dicho Pedro Sánchez, que están solo al 15%, mientras que otras, el servicio está prácticamente restablecido. ¡Qué vulnerables somos! Dependemos del Internet. Estamos un día sin Internet y no sabemos qué hacer. Estamos un día sin electricidad y no sabemos qué hacer. Ayer, los medios de comunicación hablaban de tranquilidad. ¿Puedes transmitir tranquilidad a una persona que ahora mismo está encerrada en un ascensor durante 7, 8 o 12 horas? ¿Puedes transmitir tranquilidad a un paciente que necesita una máquina para respirar? Hay hospitales aquí en España que siguen trabajando con normalidad. Pero también hay deficiencias en las telecomunicaciones. La crisis provocó que antes de comer el gobierno protagonizase una primera reunión de crisis en la sede de Red Eléctrica. Pensando en esto, me teletransportaba al momento en que Dios envía las plagas a Egipto. Y una de esas plagas era la oscuridad. Qué interesante. Algo que ha sucedido a nivel nacional aquí en España, también en Portugal, en el sur de Francia. En el Antiguo Testamento también había sucedido. Se han producido varios apagones
en varios países y en varias ciudades y me gustaría recordarlos. Por ejemplo, el apagón de Nueva York. Esto fue real, año 1977. La ciudad quedó sin luz durante 25 horas. ¿Sabes qué se produjeron durante esas 25 horas sin luz? Saqueos, violencia. Cuando se apagan las luces externas, se revela lo que hay en el corazón de las personas. Hablaba con mi padre y me decía que en uno de los establecimientos, en un centro comercial, el famoso Mercadona, no sé si en América Latina o en los Estados Unidos o en otro país a nivel internacional donde tú nos estés escuchando, el Mercadona es una empresa conocida, pero me decía que reinó el caos en ese lugar. Tenemos también el ejemplo del apagón de Venezuela en el año 2019. Millones quedaron sin electricidad por días. Se interrumpieron hospitales, transporte y comunicaciones. La dependencia de la luz física revela nuestra necesidad aún mayor de una luz interior, de una luz eterna. Tenemos también el apagón en la India en el año 2012. 600 millones de personas sin luz. El mayor apagón de la historia. Y uno cuando ve estos ejemplos tiene que hacerse la reflexión. Cuando las estructuras humanas fallan, Dios sigue siendo nuestra fuente de luz, fuente de vida. Y a Él podemos conectarnos. Jesús habló también sobre la luz verdadera. No solo se trata de ver físicamente, sino de caminar en verdad y en justicia. La luz de Cristo es la que nos guía en tiempos inciertos. Tú y yo estamos llamados a ser luz en el mundo. Cuando este mundo está en tinieblas, en oscuridad, tú y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo. ¿Qué hago cuando, entre comillas, todo se apaga en mi vida? Recurrir a la palabra de Dios como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, verso 105. ¿Cómo reaccionamos cuando se producen estas noticias? ¿Cómo reacciono en tiempos de crisis, en tiempo de incertidumbre? ¿Estoy siendo luz para otros en su oscuridad? ¡Qué noticia! Toda la península ibérica, excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, afectando también a Portugal y al sur de Francia, sin luz, sin corriente, sin energía. Más de 12 horas, incluso en algunos municipios de España, más de 15, 16 horas. Y esto comenzó a las 12:33, momento en que Radio Solidaria estaba ofreciendo una reflexión sobre Josué, esfuérzate y sé valiente. Y en ese momento estábamos diciendo estas palabras, estaba justamente un servidor en ese momento diciendo, esfuérzate y sé valiente, cuando se apagaron las luces del estudio. Nos quedamos a oscuras. Un desajuste repentino, según los expertos, entre la demanda y la producción energética provocó una desconexión del sistema eléctrico peninsular del resto de Europa. Cortes de electricidad, de comunicaciones, suspensión de servicios esenciales, activación del plan de preparación ante riesgos. De hecho, cerca de los estudios, estábamos viendo a los caza haciendo maniobras. Nunca había visto yo en mi vida un caza de cerca haciendo una maniobra y sobrevoló el techo de Radio Solidaria de los estudios. Nunca la había visto. De camino a casa vimos varios militares haciendo marcha por los caminos. Iban armados. Porque siendo sinceros, que haya un apagón en todo el país significa que uno se tiene que poner manos a la obra. Significa que el ejército, significa que las autoridades tienen que defender el país de un posible ataque. No me sorprendió que pasáramos por una ruta hacia casa y viéramos a militares
desfilando en fila india armados. Incluso tenían walkie-talkies, tenían radios. Y me sorprendió, y cuando los vi dije, algo gordo puede estar pasando para que el ejército salga a patrullar. Cuando la oscuridad cubre la tierra. ¿Hay profecías bíblicas que hablan sobre la oscuridad? El profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 2, dice lo siguiente: «Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Esta profecía apunta a un tiempo en que la humanidad estará envuelta en confusión, en maldad, en desesperanza. No es solo oscuridad física, es ceguera espiritual. Es la pérdida del rumbo moral, es la ausencia del temor de Dios. Y esto lo vamos a ver en los próximos días, en el final de los tiempos. Por eso quería presentarte esta reflexión, comparando el apagón que hemos vivido aquí en España y llevándolo a lo espiritual. ¿Qué representa la oscuridad en la Biblia? ¿Te has puesto a pensar en esto? En el Éxodo, juicio divino, como en las plagas de Egipto. También la oscuridad representa la ignorancia del camino correcto. Y sobre todo, la presencia del pecado. Dios responde ante la oscuridad. Y lo que hace Dios es enviar la luz verdadera en Cristo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que reflejar su luz. Y Jesús, como luz, nos da esperanza en medio de la oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Por eso, en tiempos de oscuridad, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Aunque el mundo se oscurezca, tú puedes caminar en la luz si permaneces en Cristo. Y además, si permaneces en Cristo, puedes ser luz para otros. Muchas casas en este día han encendido velas. Al no tener electricidad, se recurre a las velas, se recurre a las lámparas de aceite. Una sola vela en una habitación oscura, hace toda la diferencia. La oscuridad no será eterna. Viene un amanecer donde la gloria de Dios será visible. Aunque las tinieblas cubran la tierra, el Señor hará resplandecer su luz en nuestros corazones. No tengas miedo, no te rindas. Eso es lo que se produjo en el día de ayer: miedo, confusión, caos. No había información, no podías conectarte, no sabías qué estaba pasando. Muchas personas padecieron ansiedad, estrés. Que el Señor nos ayude cada día a reflejar su luz en este mundo en oscuridad. Que nuestra luz pueda impactar a nuestra sociedad. Yo espero que en las próximas horas hagan una rueda de prensa desvelando el motivo real de este apagón. Yo lo siento, pero con estas cosas soy muy crítico. No me creo lo que dicen los gobiernos. Ni el gobierno de España, ni cualquier otro gobierno que va en contra de Dios. Hemos hablado hace unos días atrás, en la Semana Santa, ¿verdad? La semana de la pasión de Cristo. Vimos ese juicio injusto contra Jesús. Si le hicieron un juicio injusto a Jesús, los fariseos, los romanos y todo el pueblo comprado, ¿cómo no nos van a engañar ahora? Lo primero que van a hacer es manipular nuestros pensamientos, nuestra mente. Y a veces nos creemos todo lo que nos dicen. No, es que lo ha dicho este medio de comunicación y como ese medio de comunicación es profesional, esa es la verdad.
¿Cuál es la verdad? Yo no puedo creerme un gobierno que está en contra de Dios. Yo no me puedo creer un gobierno que ha dado, por ejemplo, la espalda a Israel. Yo no estoy a favor de un gobierno que promueve leyes que atentan contra los niños, que atentan contra los ancianos, que atentan contra las mujeres, que atentan incluso contra el hombre. Porque eso es lo que se está promoviendo en ciertos gobiernos. Por eso cuando un presidente de gobierno con estos ideales sale a dar un discurso, yo no me lo creo. Esperemos que digan la verdad de lo que ha sucedido. Y la verdad saldrá a la luz, porque nada queda oculto. Nos podrán engañar a ti y a mí. El hombre nos podrá manipular, nos engañará. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y quería presentarte esta reflexión. Una reflexión que habla sobre la luz, haciendo una comparación con lo que hemos vivido aquí en España en el día de ayer. Cuando se apagan las luces, la luz de Dios en medio de los apagones debe resplandecer. En nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Mientras esperábamos a que regresara la energía, la electricidad, yo, mi esposa, nuestro hogar, estábamos confiados en Dios. Confiados en que Él nos protege, Él nos cuida. Vendrán esos tiempos de oscuridad. Y más que nunca tenemos que agarrarnos a Dios, agarrarnos a esa luz que brilla en medio de la oscuridad, la luz de Cristo. Que Dios te bendiga.